Buenas noches, espero se encuentren muy bien en la noche de hoy. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta charla sobre capitulaciones, así que, bueno, esperemos que se vayan conectando. Bienvenidos en esta fría noche bogotana. Vamos a hablar de capitulaciones. Es un placer para mí que estén conectados en la noche de hoy. Mi nombre es Gina Karen Cardoso. Soy abogada especialista en Derecho Tributario, litigo en seguros, en familia, en propiedad horizontal, así que bueno, vamos a hablar de un tema súper importante, pero antes de iniciar, los voy a dejar con un mensaje muy especial sobre todos estos procesos que está haciendo la Fundación Mi Colmena para crear comunidad, para llevar a esa comunidad muchísima más información. Así que los voy a dejar con esta información de gran importancia para todos antes de iniciar. Bueno, muchísimas gracias por esa información. Vamos a iniciar en la noche de hoy a hablar sobre capitulaciones. Y para algunos es una palabra pues que conocen, sin embargo, no conocemos el alcance de la misma y para otros, de alguna manera, no es tan conocida. En Colombia no son tan usadas las capitulaciones, cuando sí es una herramienta jurídica bastante importante a la hora de contraer matrimonio, a la hora de crear un vínculo diferente al matrimonio, que es la unión marital de hecho. Así que, bueno, el primer tip de estas capitulaciones es que sirve para los matrimonios tanto como para las uniones maritales de hecho. Y precisamente antes de hablar del tema en concreto de capitulaciones, vamos a hablar del matrimonio. En Colombia, usualmente, las personas contraen matrimonio o por la iglesia, por el rito católico o por algún rito religioso, no necesariamente tiene que ser el católico, o pueden contraer también matrimonio por el rito, pueden contraer también matrimonio por el rito civil. Entonces son dos maneras de contraer matrimonio. Inicialmente el rito católico, el rito religioso, digamos que esta es una, el rito civil ante un notario. Un juez también puede casar a las personas, no es tan usado. Es más común el proceso católico, el proceso notarial y la unión marital de hecho. Cuando dos personas deciden contraer o irse a vivir juntos, como coloquialmente se sabe, deciden, bueno, usted y yo somos novios o tenemos algún tipo de relación y a partir de este momento vamos a iniciar una relación más fuerte. Entonces vamos a vivir juntos. En ese proceso de irse a vivir juntos, muchísimas personas no saben que se pueden hacer este tipo de capitulaciones. ¿Por qué? Porque sí, necesariamente las dos personas que
que contraen ese vínculo van a generar acciones a la luz del derecho. Esa relación de los dos va a generar acciones a la luz del derecho. Entonces, viven unos mucho más de 2 años, empiezan a vivir unos 5, 10, 20 años, tienen hijos, esos hijos tienen otros hijos, es decir, le dan nietos. Alguno de los cónyuges en ese momento, bueno, alguna de la pareja fallece. Todo eso genera relaciones y genera unas consecuencias jurídicas para el otro, para su entorno. Entonces, son maneras en las cuales se conforman o hay tipos de familias en Colombia. Entonces, la primera conclusión es que la familia no solo se da por un tipo de vínculo o no hay un tipo de vínculo único en Colombia para contraer esas nupcias. Cuando las parejas o los novios deciden contraer nupcias por el rito católico como tal, aparte de la fiesta, de la torta, de todo lo que surge ahí, efectivamente también se crea un vínculo jurídico. Ese rito católico o ese rito de cualquier religión, porque cada religión tiene un rito especial para contraer matrimonio, debe registrarse ante una notaría, debe quedar registrado y sentado ante la ley. No quiere decir esto que no genera ese vínculo, esa relación, que habiéndose casado, si no se registra, no va a crear efectos jurídicos. Ya casados empiezan a generar efectos jurídicos. Para, de alguna manera, limitar, controlar, tener un acceso diferente, una libre voluntad de las partes, se crean estas capitulaciones. El segundo tip aquí es que las capitulaciones deben ser antes de generar ese rito católico, ese rito de cualquier religión, o antes de irse con la maletica a vivir al apartamento del novio. Es súper importante tener claro que en la medida en que yo lo haga después, no va a tener validez. Entonces, el otro tip, el siguiente tip es que las capitulaciones se deben crear, se deben formalizar antes de casarse por lo católico, por la religión que sea, por la notaría o antes de irse a vivir, si lo que deciden es tener una unión marital de hecho. Pero ¿de dónde vienen las capitulaciones? Antes de entrar al tema grueso de las capitulaciones, me gusta como empaparnos un poquito de dónde vienen, a qué le debemos el honor de tener en esta legislación colombiana esas capitulaciones. Y los antecedentes históricos nos dicen que se crearon a partir de unos pactos nupciales hace mucho tiempo, más que, o dentro de ese rito que estaba establecido, existían unos pactos nupciales. Y esos pactos nupciales tenían que ver, claro, todo relativo a los bienes. Y en los lugares donde las mujeres no teníamos la administración de nuestros bienes, pues muchísimo más. Desde allí se empezaron a contemplar la entrega de arras. En esa época no se veían las arras como las vemos hoy necesariamente en los contratos, aunque sí tienen que ver muchísimo porque en últimas y en conclusión, estas capitulaciones son un contrato, es un contrato. Las capitulaciones hacen parte de ese contrato que hacen las partes donde acuerdan ciertas cosas. Y asimismo empezó en su etapa histórica. Eran pactos nupciales y se contemplaban como arras.
Lo que sucede es que en esa época se veía como la venta del cuerpo de la mujer, entonces voy a comprar a mi futura esposa y yo como novio voy a anticipar unas arras. Entonces estoy garantizando ese negocio. Estas arras era el requisito para ya hacer solemne el matrimonio en esa época. También las capitulaciones tienen que ver con lo establecido dentro del Código de las 7 Partidas, un código antiquísimo que, bueno, está escrito o el manuscrito se escribió sobre un pergamino, data de los años más o menos del siglo XIII al siglo XV. Y en España durante la Edad Media allí se reglamentaron muchísimos aspectos de la vida y en esos aspectos de la vida en común, las colonias antiguas constituyeron y reglamentaron o regularon las relaciones y la convivencia social en general. Y allí, en ese manuscrito, en este código de las 7 partidas, se encuentra también establecido parte de esa administración de los bienes, ¿no? De los bienes como el matrimonio que iban a empezar a celebrar esas personas. Y lo llamaron en esa época la dote que tiene que ver directamente con lo que hoy en día llamamos capitulaciones. Y en conclusión, esta dote era como la contraprestación que la mujer otorgaba al hombre en razón del casamiento. Entonces, existen dos premisas antes de estas capitulaciones. Uno, las arras, que se inició en la época histórica como el pago que el hombre daba a la familia por la compra de la mujer. Y el otro como la dote, que era aquella donación que la mujer daba al hombre en razón a su casamiento. Era la contraprestación a esas arras. Bueno, aquí, como les digo, yo tomo mis apuntes para no dejar nada para que no se pierda el hilo y que no se me pierda conceptos importantes que quiero transmitirles a ustedes. Muy bien. Entonces, las arras se asimilaban a esas donaciones que se hacían para el matrimonio y era una remuneración. En la legislación actual, pues ya obviamente no vamos a hablar ni de comprar, obviamente, a la mujer, pero sí vamos a hablar de una regulación que se encuentra en el libro 4 del Código Civil y que habla de las obligaciones en general y de los contratos. Refiriéndose y hablando expresamente en este libro en lo que tiene que ver con las capitulaciones. Es decir, que el matrimonio como institución lo deja en un libro aparte, que es el libro primero de las personas. ¿Por qué? La razón es que el matrimonio como tal se ejerce entre esas dos personas, entre esos esponsales que pretenden casarse, y entre esos esposos que se van a casar, y regula esa vida de esos seres. Las capitulaciones ya las toma como un contrato aparte, aunque obviamente es accesorio al matrimonio. Quiere decir esto que para que las capitulaciones nazcan a la vida jurídica, necesariamente se debe efectuar el matrimonio. Entonces, en conclusión de esta primera parte, lo que les quiero dejar o lo que les quiero aclarar es que las capitulaciones datan de un tiempo bastante antiguo, vienen creando un proceso en ellas y nacen de ese vínculo y de esos ritos históricos, de esos ritos antiguos, donde el hombre compraba a la mujer, donde la mujer también pretendía una dote,
debido a esa vinculación, a esa nueva relación que estaban formando, que a partir de allí se han venido regulando en manuscritos tan antiguos como las 7 partidas, donde se generó una regulación, valga la redundancia, de esas relaciones sociales en que tenían ciertos derechos los habitantes, las personas que convivían allí, y fue necesario dejar por escrito y regular todo esto que venía sucediendo dentro de este código de las 7 partidas para generar entre las personas una convivencia sana, tranquila, y que quedara claro a qué se referían con la dote, a qué se referían con las arras en esa época, y ha venido teniendo un proceso de cambio hasta que se llegó a reestructurar en nuestro Código Civil dentro del libro cuarto, que hace relación precisamente a los contratos y a las obligaciones de esos contratos, y allí está separada expresamente del matrimonio. El matrimonio es una institución por sí sola que genera ciertas relaciones jurídicas y ciertas consecuencias jurídicas. Una consecuencia de ese matrimonio es el contrato accesorio de las capitulaciones, que necesariamente debe celebrarse ese matrimonio para que se dé vida y nazcan esas capitulaciones que con anterioridad se debieron celebrar entre esos novios o entre esos esposos que van a contraer matrimonio. Bueno, esa es como la conclusión de nuestra primera parte y de la parte histórica. Como segunda conclusión, que fue como iniciamos esta charla, en Colombia se pueden casar las personas por el rito católico, por un rito religioso diferente al católico, o contrayendo, o no contrayendo, sino en una relación libre de común acuerdo, donde se da esa relación y se van a vivir de ello. Entonces, en todos estos casos aplican las capitulaciones. Lo importante es que estas capitulaciones se efectúen y queden notarizadas antes de contraer el matrimonio, antes de irse a vivir juntos. La palabra capitulaciones, y aquí se las tengo específica, significa una convención, un contrato, y este es un contrato efectivo entre las partes, entre las personas que se van a casar. Las capitulaciones son relativas necesariamente a los bienes de las personas que están contrayendo matrimonio. El artículo 1771, el artículo 1771, define las capitulaciones así, y me voy a permitir leerles. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones matrimoniales que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Todas estas relativas a los bienes que aportan a él es al matrimonio. También se refiere a las donaciones y a las concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o de futuro. Entonces, dice que lo que la ley prevé en la relación con las capitulaciones es que de no tenerlas escritas, es decir, cuando las personas no se han puesto de acuerdo en que van a hacer capitulaciones, si no están escritas, de contraer nupcias solamente por el hecho ya de casarse, de contraer el matrimonio, de tener ese vínculo a las personas que se van en unión marital, de hecho, de iniciar, de ya tener esa unión marital, de hecho, constituida, se forma entre ellos una sociedad conyugal. De inmediato se inicia el matrimonio, es decir, en la iglesia, yo los declaro marido y mujer, en la iglesia católica,
En otro tipo de religiones no sé cómo será el rito, pero cuando ya los dicen sí, son esposos, pueden besar a la novia o cosas de esas, ya se crea el vínculo matrimonial y a partir de ahí ya se constituye que esa sociedad conyugal ha nacido al derecho. Cuando yo llego con mi maletica, empieza a correr esos años donde yo ya decidí compartir esa vida con esa persona y ahí está entendido para el derecho, que no hice capitulaciones. Entonces, la sociedad conyugal está reglamentada en el Código Civil. Si yo no constituyo una capitulación o capitulaciones para decidir la suerte de esos bienes, el derecho dice que, pues, a falta de expresar esa voluntad de las partes, si no hay capitulaciones, pues el matrimonio da por hecho que se está creando, se está formando esa sociedad conyugal. Así los cónyuges no estén de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, y han venido personas a consultar, por eso la importancia de este tema de la claridad. Y que sepamos que hay una herramienta, que hay una posibilidad, que existe un contrato que yo puedo, como contrayente, hacer con mi pareja antes de casarme. ¿Por qué? Porque después de casarme puedo ir a la oficina de cualquier abogado a decirle, mire, lo que sucede es que yo tenía este carro, tenía un carro que vale mucho dinero, o así no valga dinero, pero es mi carro, es un bien mueble que no quiero aportar a la relación que voy a iniciar. O que ya inicié porque ya me casé, el ejemplo que les estoy dando, ya se casó la persona, tiene un vehículo y ya habiendo contraído matrimonio va a la oficina de cualquier abogado a decirle, vea, este vehículo es mío, lo compré cuando era soltera, en mi caso, supongamos. Lo compré cuando era soltera. ¿Qué hago? Porque no lo quiero aportar a la sociedad conyugal que acabo de formalizar porque me casé antier. Como me casé apenas antier, pues yo he escuchado por ahí que existe algo llamado capitulaciones. Pues el abogado le va a decir, lo siento señorita, esa exclusión de ese bien mueble debió hacerlo antes de contraer matrimonio. En este momento ya la unión se realizó legalmente y así usted no quiera, es válida. Es válida de pleno derecho, es decir, que ya todo lo que contrae esa unión ya se dio, ya nació al derecho, ya se creó para el derecho. No podemos decir en este momento que vamos a ir a una notaría a excluir ese bien porque no lo vamos a poder hacer, no va a ser legal. Bueno, entonces, ¿qué permite las capitulaciones? Celebrar un contrato entre las partes. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando te vas a casar con aquella persona que amas e idolatras, sea súper claro. Entonces le digas, mire, yo no quiero aportar estos bienes muebles que son míos, pero no los quiero aportar a la sociedad conyugal, cualquiera que sea la razón. Si esa persona va a ser su amor de toda la vida, si van a convivir y van a tener ese tipo de relación, necesita ese tipo de relación la confianza necesaria para decirle qué quiere aportar o qué quiere excluir, incluso qué obligaciones quiere aclarar y dejar claritas allí en esa acta que se va a redactar. Es un contrato que vas a registrar ante una notaría. Entonces, es importante celebrar y hablar con tu pareja de esas necesidades, de esos gustos, de eso que sí quieres o no quieres y cuál sea la razón. Ante las capitulaciones existe siempre ese mito que la otra persona las va a rechazar, que la otra persona no me quiere, que como vamos a capitular, entonces eso va a ser un obstáculo para el matrimonio.
Si los dos no tienen bienes y van a formar y van a iniciar esa sociedad conyugal, pues no hay razón a capitular. Sin embargo, si el uno o el otro o los dos por separado han creado un patrimonio, pues es importante que las personas se pongan de acuerdo antes de contraer esta clase de vínculos tan serios, porque ya después, al final, cuando se van a divorciar, cuando empiezan los problemas, cuando no hay una confianza y el manejo no se está dando de la manera adecuada, lo que no quedó escrito, pues no vale. Y es cuando nos ponemos la mano aquí y nos arrepentimos de no haber hablado, de no haber sido claros. Bueno, voy a revisar aquí que ya les he dicho para precisamente ahondar sobre temas que me falten. Muy bien. Dice aquí que aunque las capitulaciones es un contrato donde se manifiestan las voluntades de las partes, dentro de ese contrato no se van a tomar o van a ser ineficaces cláusulas que sean contrarias a las buenas costumbres, a la ley, y todo esto regido por el artículo 1773 del Código Civil. Entonces, cláusulas que estén en contra de las buenas costumbres cónyuges, pues no se darán por, por es decir, serán ineficaces. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y ahí hay una gran controversia, porque una de las finalidades de las capitulaciones precisamente es aportar bienes, excluir bienes y saber cómo se van a manejar estos bienes. Ya les voy a leer exactamente cuáles son las finalidades de las capitulaciones. Pero bueno, dentro de eso ahí existe la posibilidad de excluir todos los bienes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los cónyuges va a crear su patrimonio aparte y como tal no se va a generar esta sociedad conyugal que debería nacer a la luz del derecho al contraer matrimonio. Entonces, allí es donde se ha generado una gran polémica porque dicen los que saben, los estudiosos de este tema, los que han hecho una profunda investigación al respecto, ¿para qué se casan? Si se van a crear ese vínculo, pero legalmente no se va a constituir una sociedad conyugal. Entonces ahí viene la controversia respecto a si las capitulaciones se les está dando una fuerza mayor de la que debería, si esto va en contravía de la ley, porque la pareja debería constituir a partir de esa unión esa sociedad conyugal que genere un patrimonio para la misma sociedad conyugal. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de controversia al respecto. ¿Cuál es la finalidad de las capitulaciones? Y me voy a permitir leerlas al tenor de la ley. Dice, determinar qué bienes se aportan a la sociedad conyugal. Recordar que esta sociedad se forma con el mero hecho de contraer matrimonio, que era lo que les decía al inicio. Establecer qué donaciones se hacen o harán los contrayentes por causa de ese matrimonio. Precisar las concesiones de carácter patrimonial o económico que se harán en la actualidad o hacia el futuro. Y acordar que los otorgantes o los contrayentes puedan tener un manejo de la administración de los bienes. Bueno, aquí también que es importante aclarar que, como en el ejemplo que les puse hace un rato, es necesario ser claros con su pareja sobre qué voy a hacer o qué voy a aportar al matrimonio. Entonces, esa casa que yo como persona soltera, si bien no va a ser parte, que yo como persona soltera compré antes de casarme, si bien no va a ser parte en ese momento de esa sociedad conyugal, puede que las mejoras, incluso los pagos de esa hipoteca, si todavía tengo una hipoteca,
la venta incluso de la casa, en algún momento llegue a ser parte de esa sociedad que estoy creando. Por eso la importancia de asesorarse con un abogado a la hora de, bueno, antes de contraer matrimonio o de iniciar esa sociedad conyugal, de iniciar esa unión marital de hecho. Antes de empezar con ella, es súper importante, si tengo algunos bienes, si por alguna razón estoy dudando, ¿qué puede pasar con ellos a la hora de contraer matrimonio? Es súper importante entonces buscar un abogado que te oriente, que sea capaz de llevarles el proceso, de aclararles todas esas dudas y más que nada de indicarles que si entra, en qué momento podría entrar a futuro esos bienes que no quiero que entren. ¿Para qué? Para que todo quede súper claro, bien estipulado dentro de esas capitulaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la deuda de mi pareja, de mi novio, puede entrar dentro de estas capitulaciones, dada la sociedad conyugal que estoy construyendo en ese momento. Entonces, también habla de la administración de los bienes. Si mi pareja o yo tengo una empresa, es necesario saber cómo se va a realizar, si la voy a aportar, qué voy a aportar, hasta qué porcentaje, cómo no lo voy a hacer. Entonces, recuerden que para hacer efectivas esas capitulaciones, primero que todo deben ser ante una notaría, ante un notario. Es un proceso, una escritura, donde yo estoy indicando qué bienes quiero aportar a esa sociedad que van a hacer a la vida jurídica con el mero hecho de casarme, con el mero hecho de empezar una relación de convivencia, con el mero hecho de contraer matrimonio por lo civil ante una notaría. Desde allí ya se crea esa relación jurídica. Entonces, para ir cerrando y concluyendo, el tema es bastante amplio en relación a qué bienes quiero aportar, de dónde proceden los bienes, es decir, si es una donación que me dieron a mí cuando estaba soltera, si es una donación cuando estoy casada, si tengo mi inmueble y lo quiero vender y el inmueble ya lo había comprado con anterioridad al matrimonio, pero, por ejemplo, recibo usufructo o, por ejemplo, debo cuotas de él y las cuotas se pagaron con dineros del matrimonio que estoy creando en este momento. Entonces, si son bienes muebles, si son bienes inmuebles, el dinero que tengo en la cuenta, ¿qué pasa con ese? Si tengo unas acciones, si tengo, por ejemplo, una fiducia, todos estos bienes tienen un tratamiento especial. Es importante tener una claridad de cómo se van a ver afectados al contraer matrimonio, al separarme, al venderlos, al pagar una deuda, incluso al momento en que esa deuda genere como persona, a mí me genere procesos jurídicos. Todo este es un gran universo maravilloso para trabajar, así que si tienes dudas de qué hacer, de cómo constituir esas capitulaciones, de cómo crear esa sociedad, es importante que los dos, novio y novia, se sienten con el abogado, confíen en él y él le muestre la mejor manera de administrar esos bienes. Eso realmente genera una unión entre las parejas, no por el contrario de su unión, no para nada. Mm, no le tengan miedo, empiecen a quitarse ese tabú sobre las capitulaciones, porque es una manera muy civilizada, muy al derecho de hacer las cosas. Entonces,
en gran medida es una expresión de las voluntades, de cómo quieren manejar precisamente esa relación patrimonial entre ustedes. Bueno, entonces decimos, al casarse instantáneamente se crea esa sociedad patrimonial. Entre los novios, entre ellos dos, se genera de inmediato unas acciones que a la luz del derecho se dan desde el momento en que se inicia el matrimonio. Entre los dos pueden haber, existe un acuerdo de voluntades referente a los bienes, a ese patrimonio. Estos se llaman capitulaciones. Por medio de estas capitulaciones podemos cambiar o darle una vía diferente a los efectos que tengan esos bienes en la sociedad patrimonial. Las capitulaciones pueden darse excluyentes, que era excluyentes de todo el patrimonio. Entonces, quiere decir que esa sociedad conyugal no van a ser a la vida jurídica. Es decir, que ninguna de las dos partes va a aportar ningún tipo de bien a esa sociedad. Que a partir del matrimonio sí se van a casar, pero si firmaron unas capitulaciones totales excluyentes, los bienes que adquieran, cada uno va a ser de cada uno, no van a aportar ningún bien a esa sociedad conyugal. Estas capitulaciones es las que les decía hace un momento, que están representando para los estudiosos, los juristas, las personas que han investigado a fondo este tema, las que representan una gran controversia, porque indican que las capitulaciones totales excluyentes podrían de alguna manera ir en contravía del derecho como tal, de la relación jurídica que se crea entre esposo y esposa, y de esa sociedad conyugal que están haciendo y que inevitablemente al contraer matrimonio o al generar una unión marital, de hecho, se creó entre esas partes. Pero bien, pues están allí y existen en este momento y podemos hacer uso de ellas. Y las capitulaciones parciales, que es donde dicen, yo quiero incluir este bien o quiero excluir este bien inmueble dentro de la sociedad conyugal. Quiero excluir el carro o quiero donar una finca a esta sociedad conyugal que estoy creando con mi pareja. Y las capitulaciones, donde las constituyes dentro o las haces en una notaría, ante un notario por medio de una escritura pública legalmente constituida. Pero lo que les decía allí, es importantísimo acudir a un abogado que me guíe, que tenga la directriz de absolutamente qué va a pasar con esos bienes, cómo los voy a regular de la mejor manera, que no vayan esas estipulaciones que yo quiero crear en la capitulación, que no vayan en contra ni del derecho, ni de las buenas costumbres, que no, digamos, que no pasen por encima del derecho de mi pareja, que no acabe con las obligaciones de esta sociedad conyugal. Muy bien. Y para finalizar, ¿cuál sería la vigencia de esas capitulaciones? Entonces, dice la norma que las capitulaciones inician desde el día que se contrae matrimonio, que una vez celebrado ese vínculo no se pueden alterar o cambiarse. Entonces, si yo establezco mediante una escritura pública ante un notario las capitulaciones, entonces voy a aportar una finca, voy a excluir mi carro, voy a aportar unos dividendos o unas acciones que tenían X compañía, y ya las partes están de acuerdo, firmaron la escritura, la radicaron en la notaría, en fin, todo el proceso oficial que es necesario. Nos casamos. Cuando yo me caso, por lo católico, por el rito religioso que sea,
o por lo civil, ya esas capitulaciones nacieron a la vida jurídica. Es un contrato accesorio al principal, que en este caso sería el matrimonio. Sin embargo, yo ya no puedo después de casarme decir, no, mejor sáqueme esto, cámbieme esto. No, necesariamente ese contrato que ya tuvo un efecto, dado el matrimonio que inicié, así quedará. ¿Cuándo terminarán? Para mí, las capitulaciones, esas capitulaciones van a terminar cuando se extinga el primer contrato, que es el matrimonio. ¿Y cuáles son las causales de extinciones de ese contrato? Pues una de ellas, el divorcio, la muerte del cónyuge, o, o que necesariamente se separaron. Por cualquiera de esas razones, ya se extingue el contrato principal, que es el matrimonio. De suerte que el contrato accesorio de las capitulaciones, pues tendrá finalización en ese momento, y respecto a esa sociedad conyugal, a lo que acordaron en esa sociedad conyugal que se dio respecto a ese matrimonio inicial. Bueno, es una información para que sepan que existe este contrato que les apoya a regular esta relación, que les apoya a tener un concepto más claro de qué hacer con mis bienes o cómo trabajar con los bienes de la sociedad conyugal que quiero iniciar en este momento. Así que si tienen dudas, escríbanme con el mayor gusto, allí se las responderé. Sé que es un contrato que en Colombia no está muy utilizado, pero también sé que en cierta medida es un poco de desinformación. En la medida en que podamos ampliar esta información, en que la llevemos a más personas, pues va a generar un mayor impacto, porque como les decía al principio de la transmisión, es una herramienta muy agradable porque ya me está delimitando. Y si bien para mí el matrimonio sí es una relación amorosa, donde dos personas decidimos que vamos a construir una vida juntos, también el matrimonio es un contrato. Y si lo puedo hacer más fácil, muchísimo más claro, si puedo tener con mi pareja esa gran relación, esa interacción donde ya estamos delimitando ciertas acciones entre los dos, ya estamos delimitando qué va a pasar con ese patrimonio que estamos construyendo, y nos va a hacer la vida más sencilla, anticipando a problemas o anticipando ¿cómo se llama esto? A diferencias. Pues, ¿por qué no hacerlo? Pues me anticipo precisamente a todo eso, lo dejo sentado, lo dejo por escrito y oficializado ante una notaría, y nos quitamos un dolor de cabeza. Ya sabemos que lo que vayamos a construir lo estamos haciendo con plena tranquilidad, con pleno acuerdo de voluntades, o por lo menos sé que me asesore de la mejor manera y no lo estoy dejando al azar sin saber qué vaya a pasar más adelante. Así que mi gran consejo para ustedes: busquen información, asesórense de un gran abogado que les ayude a generar confianza entre las partes, entre los esposos, entre los novios que van a contraer matrimonio. Saquémonos ese tabú que no puedo hacer capitulaciones porque el otro se va a enojar o no va a entender. Y seamos también responsables de nuestro patrimonio y de lo que vamos a crear con nuestra pareja. Así que me dicen por aquí que un gran abogado como yo. Claro que sí, un gran abogado que les pueda apoyar como yo precisamente. Me pueden contactar en YouTube, me encuentran Coaching al Derecho. En mis redes sociales estoy en Paz Consigo, pues también hago un trabajo, aparte del trabajo legal, hago un trabajo de relaciones, espiritual, que nos sea más ameno esto que estamos construyendo legalmente con
en cuestión de relaciones, porque todo se trata de relacionarnos de la mejor manera y al derecho. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Les voy a dejar con la información de lo que viene mañana, así que no se la pierdan. Bienvenidos todos, no se pierdan estas conferencias y estas charlas que buscan ampliar la información y crear unión y participación entre todos. Así que los dejo con esta información de lo que vamos a ver mañana. Y los espero mañana, no se lo pierdan. Gracias. Bueno, esperemos un momento que están preparando precisamente esta información. Entonces,